la historia de las matemáticas es una pieza clave para entender la construcción de las genialidades que dan lugar a todo este conjunto de ideas, axiomas y teoremas que en su totalidad forman esta bella ciencia. En este capítulo, de invitado, el profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en el Departamento de Matemáticas, el doctor Gustavo Izquierdo, que trae una charla acerca del número más intrigante y famoso de las matemáticas, el número pi, que aparece desde el cálculo de áreas hasta los rincones más increíbles de la matemática. Disfruta de este viaje místico a través del tiempo con uno de los profesores que me formaron y despertaron ese amor tan profundo que le tengo a esta hermosa carrera. Si eres nuevo por acá, suscríbete. No olvides dejar un comentario si tienes alguna otra anécdota del número pi. Yo soy el profe John y esto es Math Rocks. Bienvenidos a un nuevo episodio. De nuevo de manteles largos con el doctor Gustavo Izquierdo Buenrostro. Ese nombre no se me va a olvidar porque es uno de los profesores que me marcó para bien. De hecho, cuando empecé a trabajar ya más como matemático ya serio, recuerdo mucho la materia de análisis matemático que la llevé ahí con usted. Llevé antes geometría, pero en geometría pues, era más como cotorreo, era más informal, no era tan riguroso. Pero ya cuando empiezo en análisis, esa materia me acuerdo la reprobé con usted. Iba de oyente, pero la reprobé. Pero fue el punto medular que me di cuenta que todo lo que había hecho en la carrera hasta ese momento estaba mal. Estaba simplemente memorizando los teoremas. Me aprendía un teorema, lo aplicaba. Me aprendía otro, lo aplicaba. Entonces en análisis fue ese punto que me marcó, que me di cuenta que tenía que empezar a razonar las cosas. Y los teoremas, a final de cuentas, era razonar esos teoremas, esas bolas, esas métricas. Y en ese punto yo creo que es la materia que reprobé que más me ayudó, porque ya después la pasé en recuperación y después tomé análisis matemático 2 igual con usted, y ya en análisis matemático 2 ya veía las cosas de manera diferente y ahí sí le saqué la MB, que era el equivalente al 10, y desde ahí agarré vuelo, me metí con los rusos, me metí con Anthony Bargingi, y ya lo veía yo de una forma diferente porque me cambió ese sentido de la forma en que yo estaba estudiando, cómo estaba comprendiendo las cosas, y ahora lo tengo aquí de invitado, cómo da vueltas la vida después de 13 años, más o menos que yo tomé esa asignatura, ya 11 de haber egresado, que egresé en el 2010, y hoy lo traje aquí para una plática que me decía que estaba trabajando, relacionada con, yo diría que el número más famoso que hay, que es el número pi. Es el más famoso. A cualquier niño le puedes preguntar el número pi y sí te va a decir, tiene que ver con la circunferencia, con cosas así. Y aparece en todos lados. Mira, sí, primero que nada, gracias por invitarme, gracias por las palabras y menciones. Siempre es un gusto saber que tu esfuerzo por enseñarle las cosas o una visión de cómo se pueden ver las cosas sirve como pie para que la gente crezca, ¿no? En sus conocimientos. Entonces, primero que nada, eso siempre es muy, muy halagador y agradezco pues el que me hayas invitado y espero que a la gente que nos escuche, que llegue a participar de esta entrevista, pues también le deje algo, ¿no? Eso es, yo tengo muchas ganas de dejarle algo a la gente. Sé que es un formato muy raro, no es el que acostumbramos cuando trabajamos en matemáticas, pero bueno, les voy a pedir paciencia en ese sentido a los que estén participando de esto, ¿no? De esta reunión, precisamente porque, bueno, para mí es una cosa en la que no tengo mucha experiencia, ¿no? Sí, realmente los estoy sacando de la zona de confort porque estamos acostumbrados a meter una diapositivas en LaTeX y de ahí empezar a desarrollar Claro. todo, ¿no? Y el formato podcast, lo que busco es humanizar al matemático y que se den cuenta de que las personas que hacen investigación, que hacen matemáticas, también pueden aterrizar esos temas a los mortales, ¿no? Como diríamos. Para iniciar con esto de pi, pues para conocer lo que significa o todo el valor que se le da a este número,
Hablemos un poco de la parte histórica, ¿no? Si nos pueden comentar de cómo surge, cómo empieza, o sea, alguien iba caminando y de repente se cayó en una rueda y dijo, ay, ¿esto es pi? O cómo fue que No, 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 surgió. no. La idea, yo tengo la impresión de que más o menos, si yo me pongo a tratar de justificar históricamente cómo surge Pi, Pi tiene que ver con el círculo, y una de las figuras, o la figura que es tal vez más fácil de trazar, estamos pensando que estamos en la arena, que estamos en una zona plana, no hay pizarrones, no hay nada. Lo único que se necesita para trazar un círculo es una cuerda y una estaca que esté clavada, y después lo único que tiene que hacer uno es tensar la cuerda y ir moviéndose con la cuerda tensa. Entonces, sobre lo que quiera, si quiere sobre el mismo piso, sobre la arena, otra estaca, pero manteniendo tensa la cuerda, si uno se empieza a mover, lo que va a describir es un círculo. Y entonces, digamos, es la más fácil de trazar. Lo único que necesitas es una cuerda, un punto fijo, un punto donde que amarres la cuerda, permitir que gire la cuerda, y después nada más es mantenerla tensa y irte moviendo siempre de manera que se mantenga tensa. Y eso describe un círculo. Yo tengo la impresión de que eso en la prehistoria, en situaciones de ese estilo, ¿cómo se llama? Era más o menos algo que tenían cerca, que no les costaba mucho trabajo trazar. El círculo per se también era algo que era muy importante, involucraba al sol, involucraba a la luna. O sea, cuando uno veía el cielo, tenía dos astros maravillosamente grandes que regían todos, y uno se fija en las culturas antiguas, como el sol y la luna son dioses importantes en todo esto, y en ciertos momentos son círculos. Cuando uno ve el sol, o sea, si lo ve así, bueno, obviamente no es fácil de ver el sol, pero uno se empieza a dar cuenta que es como un círculo. Y lo mismo ocurre con la luna. Cuando está llena, cuando es luna llena, uno inmediatamente reconoce ahí un círculo. Entonces, una figura que primero estaba ahí presente desde siempre. Segundo, no era tan difícil de construir, de trazar. Un círculo podía trazar cualquier persona. Digamos, estoy pensando en la antigüedad, no era una herramienta muy difícil de hacer. Posiblemente, por ejemplo, en las construcciones que se usaban, las construcciones primitivas de chozas y esas cosas, hay vestigios, pues, de que eran circulares, más que ser, ¿cómo se llama? Rectangulares, como las vemos ahorita. Hay vestigios de que las primeras construcciones así eran circulares, porque siempre es más fácil trazar un círculo que un cuadrado, que un rectángulo, que es la base sobre la que se construye una casa. Ajá. Entonces, ya era muy fácil, simplemente agarra uno, toma un punto fijo, tensa una cuerda y ya traza el círculo, ¿no? Y una vez que tiene el círculo, pues ya tiene una guía para ir acomodando la casa, ¿no? Ir acomodando, pues, las cosas, para ir construyendo, pues, la barda, ¿no? Y ahí también viene el otro aspecto, tiene que ver con construir, o sea, lo que va a hacer uno es pensar en construir algo circular por un círculo y luego, pues, tratar de construir una pared alrededor, o sea, que justamente sirva de resguardo, ¿no? Que sea la parte de la casa. Y ahí es cuando uno empieza a darse cuenta o buscar la relación que hay entre la orilla. Yo me imagino, pues, esto por supuesto no hay ningún testimonio que lo haga, que me diga esto fue así, pero vaya, uno puede tratar de usar un poco la imaginación, imaginarse, ¿no? Y entonces uno agarra una cuerda para ir viendo, ¿no? Qué tanto terreno abarca con ese círculo, ¿no? Esto es el perímetro del círculo. Entonces, esta idea de cuánto lo que mide, ¿no? La circunferencia, la longitud de la circunferencia, pues parecía como natural. Se me hace que era algo muy natural, o al menos yo tengo que entender que con las primeras culturas, un poquito cuando se empiezan a establecer en ciertas zonas, recordamos que al principio eran nómadas, ¿no? Y cuando se empiezan a establecer, yo estoy seguro que el círculo le resultó más o menos familiar tanto en su construcción como para trazarlo, como en su observación, ¿no? Del cielo. Y entonces, ¿cómo se llama? La relación esta, ¿no? De ver cuál era la circunferencia, cómo rodear, pues, a un círculo, empezó a estar ahí. Y al pensar en cómo rodear un círculo, estamos hablando del perímetro de una circunferencia. Bien, ahora, ahí, pi, pues sí, vamos a ver qué está, pero el chiste es, y la parte que va a ser maravillosa e increíble, y que hay muchas maneras, que no parece tan inmediato,
y que de alguna manera también parece como que inmediato, es el pensar en la relación entre el perímetro y el diámetro de del círculo, o sea, el valor de la circunferencia y el diámetro. ¿Qué tantos diámetros necesito para cubrir, para poder rodear al círculo, ¿no? Para la circunferencia, para tener la circunferencia. De alguna manera, parece claro, por ejemplo, en algunas cosas, una de las figuras que se empezaron a hacer, por ejemplo, los hexágonos, es algo que también es muy natural. Y el hexágono también se hace con un círculo. O sea, uno agarra, traza el círculo, puede trazar un círculo, y luego se fija en un punto de ese círculo, y con la misma cuerda que usó para trazar el círculo, agarra y toma un punto, se fija en un punto, o sea, en otra vez, en otro punto sobre la circunferencia, que sea justamente la cuerda tensa, de la longitud de la extensión. Y sobre ese punto vuelve a trazar, se vuelve a girar y buscar otro punto con la cuerda tensa en el círculo, y lo que va a obtener es un hexágono. Entonces, los lados del hexágono, cuando construyen un hexágono, van a ser iguales al radio del círculo. O sea, aquí construido el hexágono, ¿no? Toman, agarran una cuerda, la fijan, trazan el círculo sobre esa cuerda y luego agarran un punto cualquiera del círculo y con la misma cuerda van localizando un punto del círculo y luego vuelven a cambiar igual a otro punto del círculo y así se van y va a quedar un hexágono. Y entonces, ahí parece claro, voy a ponerlo en términos de aquello, que el radio del círculo y el perímetro es casi 6. ¿Sí está claro? Estoy hablando del radio, no del diámetro. Es casi 6, un poquito más de 6, porque si se fijan, el perímetro de este hexágono va a ser 6 veces el radio. Y está claro que el perímetro del círculo es un poquito más grande que eso, y entonces para mí ahí queda como que muy claro que el perímetro del círculo es casi 6 radios. O como se va a usar mucho más adelante, o como se va a acostumbrar para medir el tamaño de un círculo, se usa su diámetro, que serían 2 radios, y entonces el perímetro del círculo debe de ser poco más de 3. Esa sería la primera intuición. Y lo importante y lo que observaron todos, si se fijan lo que les acabo de contar ahorita de cómo trazar, trazan, agarran una cuerda, fijan un punto, trazan el círculo, y luego agarran la misma cuerda, toman un punto del círculo ahora, y trazan puntos, ven dónde la cuerda, otra vez punto a donde llega la cuerda en el círculo, y la vuelven a tomar así, esa es la cuerda, ¿no? Y lo que les queda es el hexágono, entonces ahí está. Ahora, siempre es lo mismo. Si ustedes toman un circulote o un circulito, siempre es lo mismo. A la hora que ustedes quieren construir el hexágono a partir de eso, sobre ese círculo, van a ver que, ¿cómo se llama? Es un poquito más de 6 radios. Siempre el perímetro va a ser un poquito más que 6 radios, ¿no? Por supuesto, si es un círculo chiquito, el radio es chiquito y el perímetro va a ser... Pero la razón, si se fijan, entre el perímetro y el radio, fíjense que aquí no estoy hablando de pi, sino del perímetro y del radio, parece que va a ser un poquito más de 3, no me importa el tamaño del círculo. De ahí yo creo que ese tipo de experiencias, o es la que yo me quiero imaginar, no sé qué tan real sea, ese tipo de experiencias los llevan a pensar que no importa, sin importar el tamaño del círculo, la relación que hay entre la circunferencia, el perímetro, pues la circunferencia del círculo y su diámetro debe de ser siempre el mismo número. O sea, si ustedes ven cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia, les va a dar poco más de 3. Eso también era sugerido por lo que acabo de decirte acerca del hexágono. Y entonces se empiezan a dar cuenta de que en cualquier círculo, no importa el tamaño, siempre la razón que hay entre el perímetro de la circunferencia y el diámetro es el mismo número, ¿sí? Entonces, la pregunta que empieza a surgir después de que se dan cuenta de que sin importar el tamaño del círculo, agarran uno grandotote, miden su perímetro, agarran el diámetro y miden el diámetro y ven cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia y se empiezan a dar cuenta que siempre es un poquito más de 3, entonces empiezan a sospechar inmediatamente que ese cociente, que el dividir el perímetro entre el diámetro, debe ser un mismo número sin importar el tamaño del círculo. Y entonces ese número se vuelve súper mágico, ¿no?
Ya se imaginan todo círculo, no importa si es chiquito, si es grandote, si es inmenso, no importa. Si ustedes ven cuántas veces cabe el diámetro en el perímetro, va a ser un número que es un poquito más que 3. Y este número, que todavía no sabemos cuánto vale, pero que es un poquito más que 3, debe ser el mismo en todos los círculos. Y eso debe ser una propiedad maravillosa, debe ser un número muy especial, porque ocurre en cualquier círculo, ¿sí? Entonces yo creo que esa es, digamos, para mí, desde el punto de vista histórico, la manera en que empieza a cobrar su mística el número pi, ¿no? Recuerden que pi va a ser la razón o el número de veces que cabe el diámetro en el perímetro de una circunferencia, ¿no? Entonces, este número empieza a cobrar mística, porque aparece en un circulito, y aparece en un circulote, y aparece en otro circulote más grande, o en uno todavía más pequeño. Y entonces ese número debe tener alguna cosa muy especial, ¿no? Y yo creo que eso empezó a hacer que pi fuera un número que llamara mucho la atención entre toda la gente, ¿no? Que más o menos estaba versada en esta idea, ¿no? De los círculos y los diámetros y los radios. Entonces, por ejemplo, ahí empezaría. Y luego, ¿quién es el número? Porque lo primero que dice es un poquito más que 3, ¿no? Ahora, siendo muy inexacto, déjame decirte, porque aquí hay cosas que pasan, ¿no? Hay muchas cosas interesantes, porque luego lo que viene, la pregunta es, ¿cómo calcular? Pero no, déjenme decirles nada más para que vean las referencias históricas. En la Biblia, déjenme decirles, es una donde aparece pi, van a ver cómo aparece pi, o al menos la razón que hay entre el diámetro y el perímetro de la circunferencia y el diámetro, ¿no? Esto es del libro de los Reyes, de la Biblia, el primer libro de los Reyes, donde están describiendo básicamente cómo se vivía, ¿no? Cómo vivían en los palacios, cómo eran los palacios. Y en una de esos hablan de un rey, ¿no? Ya no me acuerdo quién es, uno de los reyes, y mencionan que hizo fundir, voy a poner el texto tal y como lo leí yo, hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos, ¿no? Codo es una medida, hizo fundir un mar de 10 codos, de un lado a otro perfectamente redondo, su altura, de un lado a otro, de 10 codos, a ver, repito, perdón, hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado a otro, perfectamente redondo. Su altura era 5, porque es ahorita, y pues para ceñirlo, se requería de una cuerda de 30 codos. Entonces, déjenme decirles esto. ¿Qué es un mar? Es una especie de pebetero, es una cosa redonda donde usualmente se deposita algún aceite y se enciende, es una especie así, es lo que querían decir con ese mar. Y hizo construir uno enorme, ¿no? Era un enorme, eran 10 codos. 10 codos es más o menos la medida del codo a la mano, ¿no? Es lo que más o menos sería medio metro. Pero eso no importa. Decía, medía 10 codos de un lado al otro, o sea, 10 codos de diámetro. Y para rodearlo, para ceñirlo, habría que usar una cuerda de 30 codos, o sea, el perímetro del círculo que se formaba, del mar, que se construía, que estaba fundiendo, iba a ser 30. El diámetro era 10, el perímetro era 30. Entonces, si se fijan ahí, lo que me están diciendo al decir que es 30, me están diciendo que pi es 3. ¿No? Perímetro 30, diámetro 10, el cociente entre lo que mide el perímetro, que es 30, lo que mide el cordón, y el diámetro, es 3, ¿no? Entonces hace una referencia ahí a esta razón, ¿no? O sea, allí ya aparece en la Biblia, en el libro de los Reyes, ya aparecen estas ideas de pi. Y como primera aproximación a pi, aparece el 3. Aunque ya se sabía, aquí se menciona esto porque obviamente un codo no es una medida exacta, ¿no? O sea, entonces a la hora de medir siempre hay cosas así, podría ocurrir. Pero ya aparece, entonces yo creo que se sabía que un poquito más de 3. Pi va a ser un poquito más que 3. No mucho más, pero un poquito más que 3. ¿Ok? Y eso es más o menos las primeras referencias que hay de pi. Y entonces la pregunta que seguía, ya todo el mundo admitía ante este hecho de que sin importar el tamaño del círculo, esta razón siempre el mismo número, ya admitía la importancia del número y decía, bueno, entonces, ¿qué número es? No es el 3, es poquito más que 3, ¿no? Y entonces ya el problema se centraba, en esa época se empezó a centrar en cómo determino cuánto vale ese número.
¿cómo puedo calcular ese valor, no? Y entonces ahí sí hay muchos esfuerzos. Hay esfuerzos bien interesantes que no se toman en cuenta, que tienen que ver con otras culturas, porque usualmente cuando hablamos de la historia, sobre todo desde nuestro lado, nuestra historia se va del Medio Oriente, de la época de Mesopotamia, de los sumerios, de los acadios, de los babilonios, ¿no? Egipto y las culturas europeas, ¿no? Grecia, etcétera, ¿no? Y esa es como que nuestra historia, cuando la estudiamos, la historia universal, que llama universal, y poco se hace referencia a lo que ocurría, por ejemplo, en China o en la India. Y es bien interesante porque hay cosas de cuando empezó a escribirse, cuando en los primeros escritos de la India, ¿no? Estamos hablando de que hace unos 4.500 años, 5.000 años, ¿ah? Y ahí viene un comentario, ¿cómo se llama? Una observación ahí, que sugiere, o que más bien plantea, que esa razón entre el perímetro y el diámetro debe ser 3.0044, ¿no? ¿Cómo llegaron a esa? Pues el escrito pues es una cosa así que uno encuentra así, ¿no? De repente en algún documento y ven que está relacionado con pi y dan aproximaciones y empiezan a preocuparse por decirme, ¿qué tanto más grande, no? Es 3, un poquito más de 3, pero ¿qué tanto, no? Y es otro problema que va a ser un esfuerzo, va a requerir esfuerzo y curiosidad de muchos matemáticos durante muchos siglos, ¿no? Eso es bien bonito. Entonces, ya, sabiendo que el número pi debe ser algo muy especial, por lo que representa el hecho de que no depende del tamaño del círculo, que siempre vamos a tener ese número, entonces lo empiezan a relacionar entonces con la medida de el área del círculo o el perímetro del círculo, y pues se van a dar cuenta que el perímetro de un círculo va a seguir la fórmula 2pi por radio, o pi por diámetro. Y entonces, si sabes calcular pi, podrás calcular el perímetro de este círculo, o también el área, ¿no? ¿Cómo calculas el área de un círculo? Pues se dan cuenta que va a ser pi por el radio al cuadrado. Entonces, para poder calcular el área de un círculo de radio 3, pues tendrías que saber cuánto vale pi, ¿no? Sería pi por 3 al cuadrado, pi por 9. Entonces, si yo no sé cuánto vale pi, no voy a poder calcular bien el área. Y entonces empieza a haber una preocupación por calcular pi, ¿no? Es 3 y un chirris. ¿Y ese chirris quién es, no? Y entonces, bien o sea, hay muchos intentos, hay muchos argumentos para, ¿cómo se llama? Para tener una aproximación. Por ejemplo, comparar lo que hice yo del hexágono, es un poquito más que 3, pero va a estar dentro de, agarran y otras construyen otras figuras, y todo debe estar entre este y el, en fin, ¿no? Y entonces empiezan a ver, por ejemplo, números como en Egipto, por ejemplo, se llega a que pi debe ser algo de 3.11. En alguno de esos documentos de papiros egipcios que aparecen, hay problemas, dice, agarra y se multiplica por pi, que es 3.11, por la razón que hay, y sale 3.11. Se usa ese número, ¿no? Para indicar que era pi. Entonces, otra vez, ahí aparece pi ya calculado al menos con un decimal bien, ¿no? Sí, ya. 3.1, ¿no? Y así sigue la historia, ¿no? Y realmente hay poco que tenga que ver con ir encontrando mejores aproximaciones, ¿no? Un procedimiento que les lleve, un proceso que les lleve a encontrar valores cada vez más exactos del número, ¿no? Y bueno, esa es una historia que también es muy bonita. Si quieren, ahorita te platico más o menos las ideas, pero bueno, la idea central es que si tú te fijas en el círculo, el perímetro del círculo, recuerden, si tiene un círculo, su perímetro va a ser el diámetro por pi. Entonces, si yo puedo calcular el perímetro de un círculo y me da 6, pues lo divido entre lo que mide el diámetro y ya sé que eso me va a dar una aproximación a pi. Entonces, conocer aproximaciones al perímetro del círculo, de alguna manera indirecta, ¿no? Que no esté usando pi, ¿cómo se llama? Me daría aproximaciones a pi, o lo podría usar para calcular aproximaciones a pi. Eso fue más o menos lo que se plantea en algún momento. Y aquí viene una idea que los griegos más o menos usaban, y voy a platicarte de algo que es muy interesante acerca de cómo se dan las cosas en la educación en México. La observación es la siguiente: si tú pintas un círculo y empiezas a pintar
cuadrado inscrito en el círculo, ¿no? Cuadrado inscrito en el círculo, me refiero a que los 4 vértices, yo voy a decir que una figura, un polígono está inscrito en un círculo, y sus vértices, los puntitos, pues, los vértices de esta figura, de este polígono, son parte del círculo, se forman el círculo. Voy a decir que el polígono es regular si todos sus lados son iguales, eso ya más o menos es algo que se estudia. Entonces, si uno pone un cuadrado inscrito, y luego pone, por ejemplo, un octágono, un hexágono, un dodecágono, una figura cada vez más grande, un polígono inscrito de más lados, lo va construyendo, o puede, o sea, espera pues uno poderlo construir, ¿no? Por ejemplo, inscritos con mayor número de lados, o sea, póngale un polígono con 250 lados, por decir algo, con todos sus vértices, comienza sobre el círculo. Entonces, si uno lo observa, te va a dar cuenta que ese polígono, su perímetro de ese polígono es casi el mismo que el perímetro del círculo, ¿no? Y entre más grande sea el número de lados que usen en el polígono regular inscrito, más parecido será su perímetro al perímetro de todo el círculo, ¿no? Y entonces una estrategia, pues calculemos el perímetro de un polígono inscrito en el círculo, de 10, luego de 20, de 1000 lados, ¿sí? ¿Está claro? Y hay una trampa de la educación. Cuando estás tú en la primaria te enseñan a calcular el perímetro de un polígono, ¿no? ¿Qué es? El polígono de un polígono regular sería el número de lados por la longitud de un lado. Y la trampa está en que en general, cuando uno traza un hexágono, ¿sí? O un polígono, un hexágono, estoy pensando, o sea, cuando uno traza un polígono, no sabe cuánto mide el lado. No puedes decir a ciencia cierta cuánto mide el lado. Eso es una gran trampa, y si no sabes cuánto mide el lado, tampoco puedes calcular su perímetro. Y entonces eso lo sabían los antiguos griegos, sabían que había una trampa, porque si tú miras un octágono inscrito, por ejemplo, en el círculo de radio 1, trazas el octágono inscrito en el círculo de radio 1, y te pregunto, ¿cuánto mide uno de los lados del octágono? Para poder calcular su perímetro, te vas a dar cuenta que no es nada fácil determinar cuánto mide ese lado, ¿no? Cuánto mide la longitud de un lado. Y entonces era una bronca, era una bronquísima. Porque en realidad no podías medir la longitud de un lado, y si no podías medir la longitud de un lado, tampoco podías medir el perímetro. Y si no podías medir el perímetro, olvídate de este método para conocer aproximaciones a pi. Ya no puedes conocer, ya se acabó, ¿no? Ya no hay manera de usar esto. Y entonces, ahí es donde Arquímedes encuentra una fórmula de recurrencia, que no sabe cómo calcular. Él sigue sin saber encontrar una fórmula que le permita calcular para un pentágono, para un octágono, para un dodecágono, para una figura de 23 lados, para una figura de 87 lados, inscrito un polígono inscrito de 27 lados regular, no sabe cómo calcular lo que mide uno de sus lados. Sin embargo, lo que encuentra Arquímedes es que si conoces cuánto miden los lados de uno de los polígonos regulares, de un polígono regular, entonces él encuentra una fórmula que le permite obtener cuánto mide el lado del polígono que tiene el doble de lados. ¿Qué me refiero con eso? Por ejemplo, si ya encontraste cuánto mide el lado del polígono de 10 lados, pues con la fórmula de Arquímedes puedes conocer cuánto mide cada lado, y por ende el perímetro del polígono de 20 lados. Y si ya encontraste cuánto mide esos lados, cuánto mide cada uno de los lados del polígono 20, vamos a llamarle así, entonces con este puedes calcular lo que mide cada lado del polígono 40, o sea, el polígono con 40 lados. Y así te puedes decir. Pero entonces esta idea de Arquímedes parte de, yo tengo que saber de un polígono cuánto mide uno de sus lados. Y con eso yo puedo saber cuánto mide el del doble, y luego con el del doble y el del doble. Y entonces él empieza, dice, ok, de un polígono que ya sé es el hexágono. El hexágono, quedamos que cada lado mide lo mismo que el radio. Se ve que mide lo mismo que el radio. Y entonces dice, ok, entonces ya tengo ese, el hexágono, su perímetro es 6. Y ahora sí, con ese y la fórmula que él encuentra el perímetro del polígono de 12 lados. 6, el doble, ¿no? 2. Y ya que tiene el de 12, pues dice, ya conozco cuánto mide el perímetro del de 12, ahora con ese, usando mi fórmula, puedo conocer el perímetro del de 24.
Ya tengo el de 24, usó mi fórmula otra vez y ya me queda el perímetro del de 48. Y así me voy, ¿no? Y entonces puedo agarrar y él creo que calcula, creo que es 192 lados, el polígono de 192 lados, y calcula, y entonces con este usa para aproximar a pi, que le va a dar 3.14 y algo, ¿no? Lo interesante del método de Arquímedes es que puede seguirle. Él se queda en el de, creo que es 192 lados, no me creas ahorita, pero son 192 lados y ahí se queda. Pero ya que conoces ese perímetro, usas la fórmula de Arquímedes y con esto puedes usar el de 192 sería 384, ¿no? El doble de lados. Ya puedes conocer el perímetro del polígono de 384, que va a darte una mejor aproximación al perímetro del círculo y con eso una mejor aproximación para pi. Y así te puedes seguir, y eso fue algo que fue muy importante, porque entonces no nada más la aproximación de Arquímedes, sino puedes seguirle y mejorar la aproximación que hizo Arquímedes, y sigues calculando, duplicas el número de lados, haces las cuentas duplicando el número de lados, y te va a quedar más, una cantidad que va a ser más parecida al perímetro, y por lo tanto vas a obtener una mejor aproximación a pi, ¿no? Y así se hizo, y entonces, pues ya está un método para calcular pi, ¿no? Y se utilizó durante mucho tiempo. Déjame decirte que son historias de esas. Después de lo de Arquímedes, no existe, estoy hablando en Europa, las culturas europeas, ninguna otra manera de calcular pi, ¿no? O sea, dígitos de pi, a lo que me refiero es a dígitos de pi. Y son historias muy interesantes. Nomás Arquímedes era la única manera, seguir la receta de Arquímedes era la única manera de calcular aproximaciones a pi. Calcular más decimales de pi. Eso era en lo que era la parte europea, insisto, ¿no? Pero también en la India, ¿no? Está, ¿cómo se llama? Déjame decir, porque se me va su nombre, Nilakanta, ¿no? Que es otro de estos matemáticos hindú, que además, en esta época es bien interesante, bien curioso sobre la historia de los hindús y la manera en que se escribían matemáticas. Le escribe en forma de verso, es un poema. Entonces, cuando se hacían matemáticas, al menos el estilo hindú, yo no sé si de todas las ciencias, pero si eran matemáticas, se tenía que hacer con rimas y de forma de un poema, ¿no? Entonces, el estilo para escribir matemáticas en la India en esa época era escribiendo un poema. Entonces dije, tómese una línea y luego tenías que hacer que rimara, ¿no? Y ibas explicando cómo funcionaba todo, ¿no? Tómese esta línea y luego hagas esto, pero tenías que decirlo de manera que rimara. Bueno, pero va explicando su método para calcular, que es diferente al de Arquímedes. Él utiliza lo que ahora conocemos como el desarrollo del arco tangente. Él encuentra el arco, o sea, un desarrollo para el arco tangente en el caso especial del ángulo pi sobre 4. Y entonces encuentra que se ve como una suma. Ahora sí que te enseño de diferentes maneras, si me permite luego comparto pantalla, pero ahí está otra manera. Déjame decirte que incluso, entonces, si bien es cierto que en la Europa y en Medio Oriente no se habían buscado otros métodos para calcular pi, más que el que propuso Arquímedes, ir duplicando el número de lados, calcular el perímetro de esto, que era un chorizo, no era nada fácil hacer, porque había que sacar una raíz, de una raíz, y entonces iba siendo cada vez más difícil, ¿no? Pero proponiendo eso ibas obteniendo cada vez más y más decimales, ¿no? Y ese era el único método. El otro, el que propone Nilakanta, es también te permite obtener muchos decimales si hace la suficiente suma, ¿no? Porque hay con sumas, ¿no? Pero bueno, mientras tanto en Europa, en esa misma época, pues agarra y la gente, y hay una anécdota muy interesante, déjame decir si tengo aquí el nombre, porque son esas historias que van a pasar, ¿no? Se llamaba Ludolf van Zeulen. Es un holandés que vive entre 1540 y 1610. Aquí todavía el único método para calcular pi era el que más o menos tenía pi, ¿no? Y entonces era un profesor de matemáticas allá en Holanda, o en los Países Bajos, deberíamos decir ahora, y en sus ratos de ocio, porque ya no había televisión, no hay televisión, no hay cine, no hay nada que te distraiga, ¿no? Y entonces, aparte de sus clases, su ocio, su tiempo de ocio, supongo que tenía que ser gente con más o menos recursos como para no tener que ir a trabajar y a partirse el lomo, ¿no? Estamos pensando en ese tipo de gente.
Bueno, entonces sus tiempos de ocio, una de sus aficiones es ir calculando cada vez más y más y más decimales de pi. Entonces esta persona, Van Zeulen, ¿no? Agarró y llegó a calcular hasta 35 decimales exactos de pi. O sea, imagínense, pi empieza a 3.1415.9 y ya no me sé qué más, ya tienen más dígitos y siguen calculando dígitos y él logra calcular utilizando un poco el método de Arquímedes, ¿no? O mucho el método de Arquímedes, logra calcular 35 decimales exactos de pi, ¿no? Y, o sea, bueno, pues después ya fallece, pero uno, o sea, se cuenta, hay la leyenda, que él pidió que en su epitafio, y dicen que en su epitafio, o sea, en su tumba, en su lápida, aparece justamente su desarrollo de pi, 3.1415.9, y todos los dígitos que él encontró. Ese es el epitafio de su tumba, ¿no? Esa es una anécdota así muy curiosa. Sí, es curioso. ¿No? Entonces, pero te das cuenta de que la preocupación por conocer cada vez más y mejor los decimales que constituyen pi se daba, ¿no? Y era importante, te digo, porque cuando hacías cuentas, dependiendo de lo que quieras calcular, es la precisión que requerías de pi. Y entonces tenías que buscar alternativas para calcular pi de manera económica, ¿no? Barata, ¿no? Entonces, una de esas, la única que había era la de Arquímedes, que no es barata, porque es calcular una raíz, luego otra raíz, luego otra raíz, luego otra raíz, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y así empiezan. Y entonces vas a ver que conforme avanza el cálculo, empiezan a surgir más métodos para calcular, y es muy bonito, ¿no? O sea, empiezan a aparecer, y entonces siguen avanzando. Si quieres te platico algunas de esas fórmulas que se llegan para calcular pi, y cómo más o menos se obtiene. Ahorita, si me permites compartir pantalla, te lo platico muy rápidamente, ¿no? Nada más para que vean las fórmulas, no me interesa, sí. No les voy a decir la idea, pero nada más para que las vean. Pues si quiere, compártala, a ver si se puede. A ver si las tenemos. Entonces te voy a ir platicando, ¿no? Nomás te voy a decir la receta de Arquímedes, ¿no? Así la voy a poner, no les voy a decir. El perímetro del polígono de 12 enhelados se puede calcular agarrando y calculando la raíz cuadrada de 4 veces del número de lados del polígono de n lados al cuadrado entre 2 veces el número de lados más la raíz de 2n al cuadrado. 2n es el número de lados del polígono que quieres calcular, ¿no? Menos el perímetro del polígono del lado n. Y esta fórmula de acá, si se fijan, es, lo único que tengo que saber yo es quién es n y quién es pn, quién es el polígono. Y entonces, ya que conozco el de 6, puedo calcular el de 12, ya que conozco el de 12, puedo calcular el de 24, etcétera, etcétera. Pero hasta aquí hay una raíz y luego hay que sacar la raíz de eso. Entonces, cada vez que yo quiera calcular o aumentar un lado, o sea, duplicar el número de lados, los cálculos se vuelven horribles, sí, porque no tenemos calculadora. Todo esto se hace a mano. Tenga presente eso. Calcular una raíz no es así, pongo raíz de 2 en la calculadora y me la da. No. Todo era a mano, ¿ok? Entonces esto era complicado, no era fácil. Y por supuesto, tenías que calcular la raíz con suficientes decimales exactos para que a la hora de que la cuenta te saliera, tuvieras más o menos ciertos decimales exactos para pi. Entonces este cálculo era horrible, ¿no? Bien, déjame decirte lo que hace Nilakantara. Nilakantara encuentra, ahorita te voy a decir, todas tienen su pro y su contra. Pi dice, pi lo puedo dar, pi sobre 4, lo puedo, ¿dónde está la de Nilakantara? Acá está. Es 1 menos 1/3, más 1/5, menos 1/7, más ¿sí voy bien? Sí, aquí está. ¿Sí? Más, ¿cómo se llama? Más 1/9, y así más, menos, etcétera. ¿Ya la viste? Bueno, entonces, haces esta cuenta y te empiezas a acercar a pi sobre 4. Por supuesto, haces la cuenta, la multiplicas por 4 y ya tienes una aproximación a pi. Problema de la fórmula de Nilakantara es que para poder llegar a una aproximación razonable de pi, necesitas sumar aquí como 100 y apenas vas a tener 3.14, ¿no? Entonces, ese método sí, las cuentas son más sencillas, pero son mucho más las que tienes que hacer. Entonces, todos los métodos van a tener eso. Entonces, este es el otro método, el que hace Nilakantara. Y hasta por ahí déjame decirte qué año, hasta por ahí de la época de Vieta, él vive entre 1540 y 1603. El holandés que acabamos de abrir, Van Zeulen, no conocía los trabajos de Vieta. Vieta empieza a trabajar y a fijarse en lo que hace
Arquímedes y a buscar fórmulas más razonables. Y si bien es cierto que no son calculables, muchas de ellas no son calculables, ¿no? Muchas de las fórmulas que encuentra Vieta no son calculables. ¿No? Lo que sí es cierto es que son bonitas, muy bonitas. Entonces, por ejemplo, él encuentra para pi una fórmula, para 2 entre pi, perdón, no es usa, por la manera en que obtiene las cosas, perdón, es que aquí está acá abajo, déjenme borrar, para 2 entre pi, él encuentra una fórmula como un producto, es muy bonita la manera en que lo hace, no lo voy a discutir aquí, alguna vez les platicaré esto, la encuentra y es así, encuentra que es un raíz de 1/2 por la raíz de 1/2 más la raíz por 1/2 por la raíz de 1/2 por la raíz de 1/2, ¿no? De la raíz de, o sea, más 1/2 de la raíz de 1/2 más 1/2 de la raíz de 1/2, así se sigue, ¿no? Y luego si ven cómo va creciendo, 1/2, luego es 1/2 más 1/2 por la raíz, luego es esto, ¿no? Más 1/2, raíz de, o sea, sería el que sigue es 1/2, raíz de 1/2, más 1/2 por este que está acá, ¿no? Y así se sigue, y el que sigue va así, que es un producto que se sigue indefinidamente. Por supuesto, esta no es una fórmula calculable, usada para calcular pi, pero no deja de ser bonito el hecho de que puede expresar a pi como la raíz, por la raíz, por la raíz del 2, y todo tiene que ver con el 1/2, de hecho tiene que ver con el 2, porque luego, más adelante, déjenme ver si la tengo aquí, él dice que puede llegar a una fórmula que tiene que ver todo con el 2, que es 2 a la n por la raíz de 2 menos la raíz de 2 menos la raíz de 2 menos la raíz de 2, ¿sí? Todos se van anidando y así se sigue, ¿no? ¿Sí? Y dice, esta también me va a dar pi. Estas dos son bellas, no sirven para nada para calcular. Sí, no, pues son muy bonitas. ¿Sí? Pero salen y son muy bonitas. La idea geométrica de esto es muy bonita, siempre ha sido muy bonita. Déjame comentarte esto nada más, déjame darle los créditos a quien los merece. Este trabajo lo hice con un estudiante mío, la tesis de licenciatura de un estudiante que él estudiaba en Saltillo, en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la sección de Saltillo, yo me pidió que le dirigiera su tesis, yo se la dirigí, déjenme decirles, y es sobre esto de pi. Todo lo que les estoy contando esto es gracias a las investigaciones que hicimos él y yo, ¿no? Pero entonces déjenme ponerles, él es Francisco de los Santos Ordóñez, ¿no? Entonces nosotros nos pusimos a ver, me dijo, no, pues es que me gustaría saber, órale, vamos, tenía algunas lecturas históricas de pi, vamos a entrarle a ver, y entonces empezamos a trabajar ahí, él hace el trabajo, su tesis es sobre pi, de Francisco de los Santos Ordóñez, y sobre eso es como que, por eso sé lo que estoy hablando de pi, ¿no? Este tipo de cosas que vimos de pi. Bueno, y entonces, entonces hay que darle su reconocimiento a Francisco, desafortunadamente ya tiene tiempo, no tiene que ver con el COVID, pero ya tiene tiempo que él falleció, siendo muchísimo más joven que cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, no que tú no, pero que yo era muchísimo más joven, fue mi alumno hace mucho tiempo, estamos hablando de los 90, ¿no? Y bueno, entonces Francisco de los Santos Ordóñez, hay que darle el crédito por mucho de lo que estoy diciendo, él me dio esta información, o bueno, si quieren, entre los dos armamos esto, ¿no? Nos dimos cuenta de que pasaban estas cosas. Bien, te voy a seguir platicando cómo se ven estas fórmulas. Déjame ver acá. ¿Ah? Cómo se empiezan a dar estas fórmulas, ¿no? Después de esta, hay otro producto que hace Wallis, que en verdad es una obra de ingenio, de interpolación y no sé qué, son unos choros así, pero la fórmula no deja de ser importante. Wallis, ¿no? Estamos hablando de entre 1616 y 1703. Él obtiene también un producto para calcular pi entre 2. Él llega que esto va a ser 2 entre 1 por 2 entre 3. Luego va a seguir con 4 entre 3 por 4 entre 5. Luego va a seguir, ¿cómo se llama? 6. Va agarrando los pares arriba. Ajá. Y aquí les va a quedar 6 entre 5 por 6 entre 7, los impares, por...
Ahora sigue 8 entre 7 por 8 entre 9, ¿no? Y así se sigue. Y ve que este producto que estoy describiendo aquí te va a dar pi. Entonces ya ven, no parece, ¿verdad? No, Pero pues no. ya ven cómo se va construyendo aquí. Aquí el que sigue sería poner, el que sigue es el siguiente par es 10 entre 9 por 10 entre 11 y así se sigue, ¿no? Este producto de aquí lo hace de una manera increíble. Nomás quiero señalarles cómo es que aparece pi usando productos de lo más guajiros, ¿no? Bien, y entonces tenemos a Wallis. Wallis, una de las cosas que hace que valga mucho la pena, es el maestro de Newton. Es el que le enseña cálculo a Newton. Bueno, cálculo entre comillas, porque Newton es el que va a hacer el cálculo, pero digamos, las ideas primarias que luego evolucionan radicalmente con Newton, las aprende de Wallis, ¿no? Por supuesto. Nada, o sea, lo supera, pero por mucho, ¿no? Como espero que ustedes me superen a mí, ¿no? Así en análisis, ¿sí? Bien, pero entonces, déjame decirte, porque Newton, es que esto es muy importante, es una de las cosas que siempre me gusta aclarar. Sobre Newton. Déjame te platico. Han oído todos hablar del binomio de Newton. Tienen A más B a la N y ponen A a la N y luego las combinaciones de N en 1. No sé si lo hayan visto todos, etcétera, por B, etcétera, ¿no? No lo voy a escribir todo, pero uno conoce el binomio de Newton. Es el que usan, o sea, todos. Bueno, según yo, este no es el binomio de Newton. Newton lo que descubre es la siguiente relación. Si tengo un número 1 más x, donde x es un número cualquiera, referencia pequeño, y lo elevo a una potencia r. Y ese r no tiene que ser un entero, ¿eh? Puede ser el 1 medio, puede ser el 3/4, puede ser cualquier racional que se les ocurra, ¿no? Entonces yo tomo cualquier racional, y entonces lo que dice Newton es que la fórmula para calcular esto, es 1 más el exponente por x más el exponente por el exponente menos 1 sobre 2 factorial por x cuadrado, por este número al cuadrado, más el exponente por el exponente menos 1 por el exponente menos 2 entre 3 factorial por x al cubo, y así se pueden seguir indefinidamente, y les da el desarrollo, lo que ahora se conoce como el desarrollo en serie de potencias de la función 1 más x a la r. Entonces, por ejemplo, 1 más u al cuadrado a la 1 medio sería 1 más 1 medio por u más 1 medio por 1 medio menos 1 entre 2 factorial por u cuadrada más 1 medio por 1 medio menos 1 por 1 medio menos 2 entre 3 factorial por u al cubo, y así te puedes seguir. El siguiente sería 1 medio por 1 medio menos 1 por 1 medio menos 2 por 1 medio menos 3 entre 4 factorial por u a la cuarta. Y eso se va a seguir indefinidamente si esto que está aquí no es un entero positivo. Y entonces esta fórmula funciona para cualquier R racional que pongas. Puede ser 1, menos 1, 1/3, 4/3, lo que quieras. ¿Sí está claro? Y este es el verdadero binomio de Newton. Ahora, ¿por qué lo menciono acá? Usando el binomio de Newton, a ver, voy a hacerlo. Dices, ok. Otra manera de calcular pi. Dice, a ver, si te fijas en el cuarto de círculo, el área de este cuarto de círculo, pues el área de un círculo de radio 1, ¿no? Aquí es 1, el radio es 1. Ajá. Entonces, el perímetro, el área de un círculo de radio 1 es pi el radio del círculo es pi por radio al cuadrado. En el caso de que el círculo sea de radio 1, el área sería pi por 1 al cuadrado, o sea, pi. El área de todo el círculo es pi. Esto es un cuarto de círculo, entonces, el área de este cuarto de círculo, el área de un cuarto del círculo debe ser pi sobre 4. Está claro. Muy bien. Ahora, ya estamos aquí en cálculo. Entonces dice, bueno, esto se calcula con la integral. La integral de quién, de esta curva. Esta es la ecuación del círculo, es la raíz de 1, la función es 1 menos x cuadrada en raíz. ¿Ok? Entonces dice, bueno, entonces el pi entre 4 debe de ser esta integral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La raíz de 1 menos x cuadrada en raíz. ¿Y esta cómo la calculo? Dice, bueno, pues esto lo veo como un binomio. 1 menos x cuadrada a la 1 medio. Y este es un binomio. Y lo desarrolla, y luego calcula la integral, ¿no? En cada de 0 a 1, de 0 a 1. Esto le va a quedar, voy a ponerte que los primeros términos, ¿no? O sea, lo desarrolla y calcula las integrales. Esto le va a quedar unas potencias, le va a quedar 1, el siguiente tiempo sería 1 medio por x cuadrada, no queda, bueno, aquí queda con menos porque está aquí un menos, ¿no? Y luego más 1 medio por 1 medio menos 1 sobre 2 factorial
por x cuadrada al cuadrado, etcétera, ¿no? Aquí queda la cuarta. Y así se va. Y entonces desarrolla usando su binomio. Y va, que viene a que llega, calcula la integral. Ahora, para calcular, entonces, espérense. Entonces, esta suma es la integral de 0 a 1 de esto, pero es la integral de 1, es la integral de x cuadrada, es la de x cuarta, y eso lo pueden calcular bien fácil. Y si es de 0 a 1, todavía más. Y entonces con eso llega a que aquí te va a quedar 1 menos un sexto, menos un cuarto, menos, ¿cómo se llama? Menos ¿qué? Aquí ya hay que hacer las cuentas, pero aquí les va a quedar 1 entre 112 menos, que son los coeficientes que van a salir acá, ¿no? O sea, los va a sacar de aquí, pero aquí puede ir sacando coeficientes y coeficientes y encuentra un desarrollo que tiene que ver con estos numeritos que aparecen acá abajo, tienen que aparecer porque cada vez crece más el factorial, ¿no? 1, 1, 5, 2, que salen de este desarrollo, ¿no? Déjenme poner el desarrollo más bonito, este que está aquí, para que vean, ¿no? Así rápido. No estoy haciendo gran ciencia, es el binomio de Newton. Esto de aquí lo escribe como 0 a 1, deja poner el primer término, 1 menos 1 medio por x cuadrada, luego te queda más 1 medio por 1 medio menos 1, entre 2 factorial por x cuadrada al cuadrado, que es 4, menos 1 medio por 1 medio menos 1 por 1 medio menos 2, por x al cuadrado al cubo, que sería la sexta, entre 3 factorial, y así se va a seguir. Pero para calcular estas integrales, simplemente la integral de 0 a 1 menos 1 medio de la integral de x cuadrada, de 0 a 1 todas, ¿no? Luego más este bicho que está acá, por la integral de x que está aquí, por la integral de x a la sexta de 0 a 1. Y haciendo esta cuenta, parece que tengo una conexión inestable, perdón. Y haciendo esta cuenta ya le sale, ¿no? ¿Estamos bien conectados? Sí. No me trago que. Y así y entonces obtiene esta manera de calcular pi, ¿no? Y pi sobre 4. Y luego hay otras que son increíblemente hermosas, no las voy a discutir aquí, nada más te voy a decir cómo te debe de sorprender, pero te debe de sorprender. Esa la encuentra útil y la utiliza simplemente utilizando las propiedades de los polinomios a la hora de que los polinomios y las raíces de los polinomios y cómo factorizas y bla, cuadrado más 1 entre 3 al cuadrado, más 1 entre 4 al cuadrado, y si te sigues cuadrada, ¿estoy trabajando un poco más? Ya se destrabó. Sí, a ver. Y entre 6 dice va a ser esta suma, en otras palabras. A ver, entonces me va a quedar aquí, es 1 más 1 medio al cuadrado, más 1 tercio al cuadrado, más 1 cuarto al cuadrado, más 1 quinto al cuadrado, etcétera, y así me sigo, ¿no? Esto lo escribimos utilizando la fórmula de sumatoria, si quieren, si no, nomás síganle así, como la suma desde que n igual con 1 hasta infinito de 1 entre n cuadrado. Y esta suma les debe dar pi cuadrada sobre. Ya tienen otra manera de aproximar pi, calculan esta suma con dos dígitos, los términos que quieran, la multiplican por 6 y le sacan raíz y ya tienen otro cálculo de pi, ¿no? Y así de bonitos son los cálculos. No hay unas cosas maravillosas de cómo se hizo esto. Luego, ya no lo voy a discutir aquí, nada más señalar lo siguiente. La siguiente pregunta es, por ejemplo, demostrar que pi es irracional, ¿no? ¿Cómo sabemos que no se puede escribir como un decimal periódico, que tiene muchísimos decimales? Es un problema que se plantea. Otro problema que también se plantea cuando uno estudia los números es si el número es trascendente. ¿Cuándo dice que un número es trascendente? Un número real es un número trascendente si no se puede ver como si no es raíz de un polinomio con coeficientes enteros, ¿no? O sea, olvídense de eso. O sea, si quieren, déjenlo. Pero todas esas preguntas dieron origen a muchas discusiones muy bonitas y muy interesantes en matemáticas, como esta que está aquí, que salen preciosas que están acá. Y entonces es más o menos, ¿cómo se llama? Ese tipo de pi empieza a sacar cosas maravillosas, fórmulas tan maravillosas como las que acabo de poner aquí, la del producto de Wallis, o la de la raíz de un medio, de la raíz de un medio más un medio, etcétera, etcétera. Que eso me dé pi o que tenga que ver con pi suena sorprendente, ¿no? Bien, ahora déjenme decirles nada más para terminar ahorita, nada más para que vean la trascendencia de esto. Ocurre que hasta hace relativamente poco tiempo, no sé si todavía se sigue haciendo, cuando se construía un procesador de una computadora,
una manera de medir qué tan rápido era, comparar la rapidez de un procesador con otro, por ejemplo, no sé, se agarran dos procesadores de estos de la computadora, es agarrar, ¿sí? Y usar el mismo algoritmo, o sea, usando la misma capacidad de memoria, y la idea era, con las dos computadoras, con los dos procesadores, y dar un tiempo determinado y ver cuántos dígitos calcularon de pie exactos. En uno de los procesadores y en el otro. Y entonces ocurre que sí hay procesadores que son más rápidos y se nota porque en el mismo tiempo, usando exactamente el mismo algoritmo, calculan más decimales de pi que otros procesadores. Entonces, se usó como una medida el número de decimales de pi que puedes calcular en un cierto intervalo de tiempo, se usó como medida de la velocidad de un procesador en computación. No sé si todavía se use, pero se usó en una época, ¿no? Entonces, los nuevos procesadores no sé, de los diferentes que hay, ¿no? De las marcas que hay, ¿no? De procesadores. Antes, la manera de ver quién era más rápido era utilizando, a ver quién calculaba más rápido, más números, dígitos de pi en un tiempo finito, no en un tiempo dado. Entonces, son cosas muy interesantes que surgen de pi, ¿no? Entonces, más o menos quería yo platicarles de este tipo de maravillosas igualdades, ¿no? Sí, es que no parece tener nada que ver. Sí, no tienen, a simple vista no tienen una relación, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a imaginar que uno más uno a un cuarto más un noveno más así, ves pi cuadrada sobre 6, ¿no? Te iban a dar pi cuadrada sobre 6. O las que te dije del producto, no sé si ya lo borré, déjame ver si está aquí. Esa no me la sabía, las del un medio, ¿no? La raíz de... Las de un medio, por ejemplo. Las de Esta de Vieta. Wallis, por ejemplo, este producto de Wallis, es padrísimo, ¿no? Sí. Y no sabes que eso te tiene por qué darte pi entre 2, ¿no? En fin, hay muchas cosas así que salen muy bonitas, ¿no? Y cómo las obtienen también es muy bonito. O sea, es muy ingenioso la manera en que se trabaja en matemáticas. ¿No? Y esto, por supuesto, o sea, no es lo que te enseñan usualmente en un curso, ¿no? Sí, son cosas. 3.14.15.9, bla, 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 y ahí le para, ¿no? Ya necesitas más. Si quieres más, pasa a una computadora. Pero preguntas como esa que rara vez te las hace. Entonces, espero que les haya causado interés y les haya sorprendido un poco cómo ciertas cosas les da, ¿no? Aquí es importante ver todo ese bagaje que mencionó de, primero la historia, ¿no? O sea, cuando decía es que el círculo, la circunferencia es lo más fácil de construir, ¿no? Yo me imaginaba una persona que la amarraron en el árbol y quiso correr y ya hizo un círculo, ¿no? Y ya hizo una circunferencia y es algo muy sencillo de hacer, ¿no? O sea, las construcciones antiguas se ve cómo hacían los monolitos, los hacían en círculos, los mismos coliseos son en círculo, en circunferencia. Y después de toda esa historia, yo por ejemplo no conocía esa historia de la Biblia, y sí ya cuando empezó a contar la historia de la Biblia, yo dije, sí, es que ya están diciendo que pi vale 3, ¿no? Como los ingenieros, ¿no? Que dicen que pi vale 3, o los físicos, ¿no? Que de repente dicen, pues pi vale 3 o vale raíz de un número exacto, ¿no? Empiezan a redondear. Entonces ahí, ya después de que platica ese bagaje histórico que es importante, esa es parte de esa invitación, es acerca de la historia de las matemáticas, porque si uno busca historia de las matemáticas, es raro encontrar material, o sea, no te lo cuentan. Ahí en la misma carrera en la UAM sí nos daban la asignatura de historia de las matemáticas, y es fascinante porque a final de cuentas es ver cómo se van construyendo las cosas, cómo se va manejando. Por ejemplo, la gente dice, es que Newton y Leibniz inventaron el cálculo. Y de repente, cuando te lo enseñan, pues tú piensas que de repente se iluminaron y dijeron, la derivada de x cuadrada es 2x, ¿no? Y no es así, sino que tenía todo ese trasfondo de todos los personajes, desde Arquímedes, cómo se va construyendo todo esto. Ahora, esa revelación, yo tampoco sabía, o sea, ahorita ya aprendí un montón de cosas. Lo que menciona del binomio de Newton, y créame que lo voy a buscar, porque yo siempre creía que el binomio de Newton era con combinaciones. Y después de ahí esboza una forma de calcular pi, todo ese trabajo que conlleva investigarlo. Bueno, mencionó de Vieta, de Wallis, que en un principio, si tú le presentas a alguien, le dices, oye, mira, un medio más esto de la raíz de uno más un medio,
Y dices, calcúlalo. Y le dices de repente que eso está relacionado con pi, no te la cree, ¿no? Te dice, ay, ¿cómo cree? ¿Cómo? Esa no está relacionado, ¿no? La otra de que los pares arriba, y luego el par anterior entre el impar anterior multiplicados te dé pi. Todo eso es muy enriquecedor. Es parte de difundir esta cultura matemática. Espero que las personas que hayan visto este video se metan en todo este rollo. Y a mí me gustaría, que nos platicara, porque siempre es importante darle a las personas la bibliografía que puedan ellos consultar. O sea, que diga, a mí me gusta, por ejemplo, este libro para que lo lean, o así libros o autores, o en alguna parte de internet, o no sé, ahora sí que las recomendaciones si se quieren meter a esto de pi. A ver, si se quieren meter esto de pi, está el internet. Es que se me fue el nombre. Hay un libro, se me fue el nombre del autor, pido disculpas, se me fue ahorita. A ver, el libro, la portada del libro es otra vez 3.14 y se sigue con los decimales de pi, y esa es la portada del libro. O sea, vas la primera de forros, segunda de forros, cuando dices en un libro se llaman los forros, las dos tapas de las tapas, pues, y sigues con eso y te va dando todos los decimales de pi que caben en las forros de los libros. Y es un libro de matemáticas muy bonito. Si me acabo de ir el autor, pero habla sobre, es una historia de pi. Entonces ahí tienen muchos. Un libro que yo les recomiendo mucho, que si lo pueden conseguir, porque tengo la impresión de que es difícil de conseguir. Está en inglés, se llama a Historical Development of Calculus. Es de Edwards y está en Springer Verlag, ¿no? Es un desarrollo histórico del cálculo, sería la traducción en español. Es el Historical Development of Calculus. Y el autor es Edwards, está editado por Springer Verlag. Olvídense, para todo lo que quieran de historia del cálculo, es maravilloso cómo surgen las ideas en cálculo, ¿no? Esas cosas que de repente uno usa ahora y de dónde se les ocurrió que esto iba a ser cierto, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas? El número 1 más 1 entre n a la n, el límite de eso es 1, f, ¿no? ¿De dónde, no? Todo eso lo puedes más o menos, ese libro es muy bonito, vale la pena leerlo. An Historical Development of Calculus, de Edwards, y está en Springer Verlag. La editorial es Springer Verlag. No tengo aquí la referencia. Lo que pasa es que te hubiera dado referencia si hubiera estado en la UAM, ¿no? Sí. Porque ahí tengo el libro, ahí puedo ver la editorial, ahí puedo ver la fecha, etcétera, no, etcétera. Y el otro libro de pi, pues también, ¿no? Pero ahorita lo único que me acuerdo es que ni siquiera título tienen, es 3.1415 y así se sigue, ¿no? Con los dígitos de pi en la portada del libro, por ejemplo. Entonces, y lo tengo yo en mi oficina, pero pues ahorita no te puedo dar esa información, desafortunadamente, porque no puedo ir a mi oficina por el COVID. Entonces, están esos libros. En internet puedes buscar, por ejemplo, estuve buscando anécdotas de pi, ahora que te iba a ver, y me encontré una que me sorprendió, nada más para rematar. Ocurre que, según yo, a ver, déjame ver si lo anoté aquí. Sí, creo que es el 14, ya no lo tengo aquí. En Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos aprobó en Estados Unidos que el 14 de marzo, si mal no recuerdo, el 14 de marzo es el Día de Pi, Día Nacional de Pi en Estados Unidos, ¿no? Fue aprobado en el Congreso, ¿no? Que hay un Día Nacional de Pi en Estados Unidos, ¿no? Qué relevante, nada, ¿no? Pero por lo mejor sí es un día en la que, por ejemplo, los maestros pueden dedicarse a hablar de pi, ¿no? De historias como las que estábamos platicando aquí. ¿No? Pero hay esas curiosidades. Y hay muchas curiosidades, hay muy raras. ¿No? Sí, es que como le comentaba, pues pi, yo sí considero que pi es el número más famoso, ¿no? A cualquier personita le podemos preguntar y luego lo relaciona con la circunferencia, pero la peor raro que alguien lo relacione con todas estas fórmulas para aproximar pi. Lo que dijo de la aproximación de Arquímedes, de cómo él empieza a decir, si le aumento le voy a pegar a este valor del diámetro y ya con eso lo divido y ya tengo pi, ¿no? También es importante eso de la historia de las matemáticas en general. Hoy se habló del número pi,
pero también hablar de la historia del cálculo. Me acuerdo mucho de una plática que daba usted en la semana de las matemáticas, me parece que la escuché, la de que cálculo significa piedra, ¿no? Ah, Esa plática, la verdad, igual luego en este momento pues no da cabida para eso y fue para el número pi, pero sí esa plática me acuerdo que me impactó mucho porque sí es justamente lo que dice de que de repente dicen, es que la integral y esto y aquello de Leibniz, regla de Leibniz, pero no te platican cómo es el bagaje que se tuvo que hacer para llegar a esas fórmulas, para llegar a esas ideas. Por ejemplo, que la derivada y la integral sean operaciones inversas, ¿no? Ya desde ahí, o sea, si alguna persona tú se lo cuentas, no te la cree, ¿no? O sea, sino que pues ya se acostumbran las escuelas a enseñar eso. claro. Y en la escuela es bueno, estaba hablando de un nivel que no sea de matemáticas, porque pues en matemáticas ves cálculo avanzado, el análisis real y análisis matemático, pero ya cuando hay veces que luego se los presentan en ingenierías, en prepas, y dicen, ah, pues la fórmula es esta, ¿no? Pero no te dan ese trasfondo, el trasfondo histórico. Y me acuerdo mucho de esa plática, ve que cuando lo contacté le dije, me acuerdo de esa plática de que cálculo significa piedra, porque o sea, es un nombre, y realmente eso es lo que significa, o sea, cálculo pues era porque contaban con las piedritas, ¿no? Entonces, igual hablar de esa parte histórica, hoy tocó lo de pi, igual da buenas referencias, ese libro también, ese de Springer, sí está bastante bueno, yo no lo he visto en español, no sé si haya alguna traducción. Yo ni Eh, siquiera sé si he vuelto a editar, ¿eh? yo lo llegué a ver ahí, creo que lo vi en la UAM, no me acuerdo dónde lo vi, pero o sea, lo vi en físico, no lo vi no lo vi en Ojalá. PDF. No, estaba viejito, pero era eso de la historia. Justamente cuando vi esa plática de la historia de que cálculo significaba piedra, de todo el bagaje, sí fue que me metí y dije, oye, pues a ver cómo está eso de la historia, porque yo pensaba en ese momento que Newton y Leibniz de repente, de manera aislada, empezaron a desarrollar, que se encerraron y desarrollaron por sí mismos el cálculo, ¿no? Sí, y no, o sea, realmente ahí fue cuando me sorprendí y la frase que dice, ¿no? En hombros de gigantes, que por eso pudo llegar más lejos, él mismo les da el crédito a los anteriores. Y es importante hablar esto de la historia, porque a final de cuentas son ideas muy simples, ¿no? Son ideas muy simples, que es lo que la gente luego piensa que la matemática son fórmulas y son cosas bien extrañas que nadie comprende. Pero, y eso es lo que yo aprendí con usted cuando tomé clases, de que la matemática son ideas tan hermosas, ya que lo trasladas a la parte formal, pero si comprendes esa idea te va a dar la chispa y vas a decir, oye, está bien bonita la convergencia de tal, está bien lo que los espacios de quién sabe quién y las ideas están ahí, ideas simples que se trasladaron a ese, al formalismo, porque sí, en matemáticas se le da al formalismo, pero vienen de unas ideas que son hermosas, ¿no? O sea, yo creo que la matemática es hermosa por eso, porque viene de esas Bueno, ideas. qué bueno que mencionaste esto de la actividad, porque yo tengo cuando me preguntan qué son las matemáticas, yo les digo, es un conjunto de ideas muy sencillas que se van con las que se va construyendo algo muy bonito, pero a la vez delicado. Y cuando yo delicado me refiero a esto. El problema es que si no entendiste es una idea que está acá abajo. Por ejemplo, si no sabes cómo dividir, difícilmente vas a poder agarrar y calcular cosas, ¿sí me entiendes? Hacer cuentas más allá. Y si no sabes álgebra, entonces ya no puedes hacer cálculo. Y si no entendiste los primeros elementos de geometría, no vas a poder hacer lo que sigue, porque lo que ocurre es que son ideas muy bonitas, muy sencillas, pero que si no las entendí, si en un momento se te fue una de ellas, ya no puedes seguir. Eso es lo que hace difícil a las matemáticas, pero no deja de ser es una especie de construcción con tabiques de ideas muy sencillas y a la vez muy bonitas. O sea, las ideas pueden ser muy bonitas, ¿no? Pero es un poco así como son las matemáticas. Si me preguntas, son las matemáticas, es un conjunto de ideas que forman como un tabique, que van construyendo algo que, por supuesto, si lo ves desde afuera, dices cómo lo construyeron, ¿no? Sí. Pero cómo llegaron a poner una ventana ahí, por ejemplo, ¿no? Por si quieres hacer una analogía. Y te vas a decir, pues mira, vas poniendo este tabique, luego pones esto, y luego te fijas en esto, y luego agarras esto otro, y ya te quedó, ¿no? Y son ideas sencillitas. Eso es para mí muy importante, sí, tiene que ver con lo que yo creo que es matemáticas. Sí, digo que justamente eso lo aprendí en análisis porque me acuerdo que el examen final fue de manera oral, que nos citó a todos en el cubículo.
Y me acuerdo, yo llegaba, pero llegué con los teoremas aprendidos de memoria, ¿no? Que no, ya no recuerdo bien qué teoremas, pero sí, los traía aprendidos, ¿no? Y me decía, a ver, dime, ¿qué dice este teorema, no? Y yo lo escribía y escribía así como que me dio la demostración. Y el momento justo que me dice, ¿y eso qué significa? ¿Cuál es la idea detrás de eso? Fue que yo me quedé así de, pues no sé, yo lo único que hice fue aprendérmelo y lo estoy repitiendo, ¿no? Y era uno tras otro. Ahora explícame ese, ¿no? Y dime la idea que hay ahí, ¿no? Y ahí fue cuando comprendí esa parte que la matemática son las ideas y que cuando comprendes esas ideas, ya lo demás ya es fácil la formalización. Pero si esas ideas no las comprendes, por mucho que te los aprendas y mecanices todo, pues vas a tronar, ¿no? Me acuerdo que ese día sí duré como 2 horas ahí en la exposición, y no es gasta más. Pero ya me dice, ¿sabes qué? Tienes NA, te veo en el recuperación. Yo me salí y dije, tengo que cambiar algo. Y fue como ya me empecé a meter en las ideas. Y ya lo paso en recuperación, pero sí fue el punto que marcó mi amor por las matemáticas, porque a final de cuentas lo único que había hecho era repetir y repetir lo mismo, que teorema uno me lo aprendía, lo repetía. Me veía la demostración cómo se hacía, lo repetía, lo repetía. Y eso no era ser realmente un matemático. Y eso es parte de lo que hago aquí en el canal, de que le digo, es que mira, a ver, el teorema, no sé, del valor intermedio, el teorema de tal cosa, ¿no? Y digo, mira, aquí agarra 2 puntos, si está así, y la idea es bien simple. Y me acuerdo que luego, en ese sentido, las ideas de tratar de que la gente comprenda que la matemática viene de ideas hermosas, ideas simples, que ya se haga la parte de formalización, la parte de formal, la parte más fina, pero si no comprendes esa idea, no vas a entender matemáticas. Y esa es parte de lo que hice con este canal, porque por lo regular, si uno busca cosas de matemáticas, te encuentras que solamente repetir la formulita, que hacer esto, sustituir, y realmente no se está comprendiendo la matemática. Y lo que busco es esa esencia, darle esa esencia, y parte de esa esencia viene con la historia de las matemáticas, ¿no? Hoy tocó al número pi. Espero que muchas personas se metan a esto y busquen ese libro. O sea, yo me acuerdo que también lo he visto que sí tiene toda la expansión de pi. Que se metan a eso, que investiguen, que vean cómo se van dando las ideas. Arquímedes es de hace muchísimos años, ¿no? O sea, Arquímedes no tenía más que una vara y con eso hacía palancas y levantaba al mundo, ¿no? Y llegar de esas construcciones a, por ejemplo, la fórmula que traigo acá, ¿no? La fórmula Ah, de E a la pi, de más Euler, ¿no? de la fórmula de Euler, ¿no? Y aquí está también, ¿no? A ver, aquí está el número pi, ¿no? Pi i, Ah, ¿no? Otro número loco que es el número, número i, ¿no? sí, Eh, y el número E. De El hecho, número. esa forma lo que tiene muy bonitos, nada más para comentártelo ahí, es que involucra los números más relevantes de las matemáticas. El Ujú, cero, el uno, pi, el número E y el número I, ¿no? ujú. Que según yo son los números, al menos en el caso de los reales, más famosos, ¿no? Sí, sí, son De los las más. matemáticas. Y eso lo sintetiza Euler en esa fórmula, ¿no? Sí, y dicen que la fórmula más hermosa, ¿no? De las matemáticas, ¿no? Igual dependiendo quién lo diga, pero sí sintetiza a la nada, al número con el que empezamos, al número E, al número que se le ocurrió a Euler decir que era el número I y el número pi, ¿no? Igual agradecerle en esta parte, no sé si tenga algo más que decir sobre esta charla, espero después tenerlo acá otra vvez, hablando de esa historia del cálculo o de cualquier cosa, ¿no? A final de cuentas, de esto se trata de una plática y que la gente se acerque al maravilloso mundo de las matemáticas. Pues yo aquí estoy y sí, recuerden, no son fórmulas. Matemáticas no es aprenderse una fórmula, no es hacer eso. Son ideas. Y esas ideas, pues sí, si quieres olvidarte de las ideas, nomás haz la receta, ¿no? Pero si uno quiere ser pensante, vea la idea que está atrás de la fórmula que uno usa. Eso le va a enseñar muchísimo de matemáticas, ¿no? O pregunte por la idea que está atrás de esa fórmula, ¿no? Pero bueno, me dio mucho gusto que me hayas invitado. Pues podemos hablar, mira, yo me gusta mucho la historia, puedo hablar de la historia, puedo hablar de temas de docencia, de enseñanza, de cómo enseñar tal tema, cómo veo yo que se deben de hacer las cosas en la enseñanza. Obviamente en este tipo de medios sería muy difícil hablar de análisis no lineal Ujú. o distribuciones o cosas de esas que ya son matemáticas, pues, que no caben aquí, ¿no?
aunque siempre puedo dar unas pequeñas ideas de cómo surgen, pero no mucho más que eso. Pero bueno, aquí estamos, tú ya sabes, así como ahorita, bien dispuesto, ¿no? Y bueno, compartiremos tus medios para ayudar, bueno, para a ver si con eso podemos aportar algo más a la gente que se interese en matemáticas, ¿no? Sí, sí, la puerta está abierta y de temas pues no paramos, ¿no? O sea, podemos seguir hablando de temas en infinitos. Gracias de nuevo por tomarse ese tiempo de platicar al público que está. La puerta queda abierta, como le digo, para siguientes colaboraciones. Un abrazo, le mando un abrazo hasta donde se encuentre. Igual seguimos Igualmente. encerrados. Y ahorita también, pues por la pandemia, pues ando dando clases virtuales, ando encerrado. Vale. Esperemos ya después que termine toda esta situación poder ya vernos y a lo mejor llegar allá en su cubículo y ahí llevar mis cosas y Ah, sí, grabar, me daría ¿no? mucho gusto. O Me sea, daría mucho así, gusto. de hecho era la idea en algún punto pues, llegar con los profesores, entrevistarlos y hablar de cosas, pero de manera personal. La situación no da para eso en estos momentos. Esperemos que el siguiente año ya esté un poco mejor. Pero ese es el mejor acercamiento, una videollamada y compartir esta plática. Gracias por su tiempo y nos estamos viendo en la siguiente, que a este podcast se le bautizó como la hora gaussiana. Y Ah, pues muy bien. Gracias a ti y bueno, o sea, otra vez ánimo a todos con lo de la pandemia. Ya vamos saliendo. Hay que echarle muchas ganas y salud para ti, para todos y para todas sus familias, ¿no? ujú, Eso es algo que es muy importante. sí, bueno, pues entonces estamos en comunicación Ok, y hasta la próxima.